Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video 10. Vamos a seguir con estructuras de control selectivas y empezamos con las sentencias if-else anidadas. Bueno, una sentencia if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o falsa es a su vez una sentencia if. Como vemos acá, encontramos el primer if y evalúa la condición. Si es verdadera, ejecuta este grupo de acciones, de sentencias, que la llamé acción 1, y terminaría ahí la estructura condicional. ¿Qué pasa si es falso? Si es falso, evalúa esta condición y puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, cumple, o sea, ejecuta las sentencias que llama acción 2 y ahí terminaría la estructura condicional. Si fuera falso, entra en otro if y evalúa si es verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuta el grupo de sentencias 3 y una vez que ejecutó, seguiría con el resto del programa. Y si es falso, bueno, va a ejecutar estas sentencias que las llamamos acción n. Veamos la sintaxis. ¿Qué tenemos acá? Empezó con un if y evalúa la condición 1. Si esta condición 1 es verdadera, ejecuta este grupo de sentencias y listo, termina el condicional, la estructura condicional. Si fuera falso, no ejecuta esto y entra en este else if. ¿Y qué hace ahí? Evalúa la condición. Si es verdadera, ejecuta el grupo de sentencias 2 y termina la estructura condicional. Pero si fuera falso, entra dentro de otro else if y así sucesivamente, hasta que termina con un else. Si ninguna de estas se cumplió, ninguna de estas condiciones es verdadera, entonces este último else va a ejecutar las sentencias por defecto. Veamos este programita. En este programa lo que me piden es, me solicitan un color, que va a ser verde, amarillo y rojo, y puestos con su inicial en mayúscula. Si es amarillo, va a imprimir precaución. Si es verde, paso permitido. Si es rojo, paso prohibido. Entonces, y además me pide que valide que solo puedan ingresar alguno de estos tres colores. Entonces, ¿qué hacemos? Char color. Char es un tipo de datos para trabajar con caracteres. Y color es, bueno, la variable de este tipo. Con la instrucción sein vamos a ingresar alguna letra, porque de tipo char, y se la vamos a asignar a la variable color. Y ahora con este condicional validamos que sea alguno de estos tres los colores que ingresamos. Entonces ponemos si color es distinto de B, y distinto de A, y distinto de R, estoy trabajando con los operadores y lógico. Entonces se tienen que cumplir las tres para que esto sea verdadero. Si esto es verdadero, quiere decir que no ingresé ninguno de estos tres colores y me va a imprimir color incorrecto, y luego termina el condicional y, bueno, en este caso sigue con return, pero si hubiera más líneas de código, ejecuta las líneas que estén por debajo. Y en el caso que sea falso, si esto es falso, ¿qué significa? Que la letra que ingresé es alguna de estas tres, y entonces empieza a evaluar. Con el si color es A, bueno, va a imprimir precaución. Y si imprimió esto, porque es verdadera esta condición, entonces ya listo, termina ahí la estructura condicional. Pero si es falso, entra dentro del otro if else y evalúa. Bueno, si en este caso es rojo, listo, me va a imprimir paso prohibido y termina el condicional. Y si llega a ser falso, me evalúa el otro. En el último no hace falta que yo ponga else if. ¿Por qué? Con poner else es suficiente. Porque si no imprimió color incorrecto y empezó a evaluar estas condiciones, es porque la letra que ingresé es B, A o R. Y si A y R ya no fueron, no ingresé A y R porque estas condiciones me dan falso, entonces esta tiene que ser B. Entonces no me queda otra. Y pongo paso permitido. Muy bien. Veamos un poquito las sentencias de tipo switch, perdón.
Esta sentencia se utiliza para hacer una selección entre varias alternativas. Bueno, veamos. Switch selector. ¿Qué es el selector? Es una variable de tipo char, bool o int, o sea, entera, booleana o de carácter. No puede ser de tipo float ni string, alguna de esas tres tiene que ser. Y bueno, en esta variable yo voy a asignar un valor. Vamos a suponer que es de tipo int. Entonces almaceno un número en esa opción o en ese selector. ¿Y qué hago con este valor? Comparo cada una de estas etiquetas, y si alguna de estas etiquetas tiene el mismo valor, se va a ejecutar este grupo de sentencias a la cual corresponda esa etiqueta, donde coincidan el valor de la etiqueta con el valor del selector. Bien, y por último, si ninguna de esas etiquetas se cumple, entonces se va a ejecutar default, que son las sentencias por defecto. Es opcional poner default, no es necesario. Y acá tenemos la sintaxis. Case 1, grupo de sentencias 1, break. Break, instrucción para terminar la ejecución de esta estructura. Case 2 y así sucesivamente, y por último default. Bueno, vamos al entorno de desarrollo para explicar los ejemplos, así queda más claro. Bueno, acá vamos a empezar con los if anidados. Bueno, esto ya lo sabemos. Era el ejemplo del programita que vimos hace un rato. Entonces declaramos la variable color a través del tipo de dato char. ¿Por qué? Porque acá queremos ingresar una letra. Bueno, con la instrucción cin ingresamos la letra y se la asignamos a color. Bueno, y acá validamos. Si color es distinto de B, y distinto de A, y distinto de R, quiere decir que no ingresé ninguno de esos tres. Y por lo tanto, va a ser verdadera esta condición, y entonces me va a imprimir color incorrecto. Y si fuera verdadera y me imprime color incorrecto, luego no evalúa ninguna de estas, me sigue, o sea, termina la estructura condicional. Bien. En el caso de que esta condición sea falsa, quiere decir que las letras que ingresé, la letra que ingresé es alguna de las tres, B, A o R. Y entonces acá empieza con el else if. Si el color es A, entonces me imprime precaución y ahí, listo, termina. Si es falso, entonces sigue con la otra condición. Si es R, entonces me imprime paso prohibido y continúa, ya no evaluando las otras. Y en el caso de que esta también sea falsa, bueno, me va a imprimir paso permitido, sí o sí, porque si llega a este punto, o sea, no me imprime color incorrecto, quiere decir que esto es falso, entonces empieza acá. Y si A y R no son las que ingresé, porque estas condiciones me eran falsas, obviamente la única que me queda es B. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar un solo color, vamos a poner B, y me dice paso permitido. Perfecto, anda bien. Sigamos con un ejemplo de switch. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ingresar un número entre 0 y 3 y me va a imprimir alguno de estos en el caso de que coincida. Bueno, veamos, lo explicamos así se ve mejor. Declaramos la variable entera opción. Con la instrucción cout ponemos imprimido en pantalla, introduzca opción entre 0 y 3. Con cin, bueno, vamos a ingresar un número y se lo vamos a asignar a opción, a la variable opción. Entonces ponemos switch opción. Podemos poner cualquier número, pero ¿qué va a pasar? Si yo pongo entre 0 y 3 alguno, entonces acá en las etiquetas, case 0, case 1, case 2, case 3, si coincide alguna de estas etiquetas con el valor que le dio opción, me va a imprimir lo que corresponda. Por ejemplo, si ingreso 0, me va a poner cout 0, me va a imprimir 0. Bien, y si llegara a ser 0, bueno, imprime esto y listo. Ya no evalúa ninguna de estas etiquetas, porque tienen que ser distintas.
Si yo voy a poner 1, me va a imprimir 1. Si yo voy a imprimir 2, 2, 3, 3. Y si no es ninguno de estos, me va a imprimir fuera de rango. Vamos a hacer un ejemplo. Ejecutamos, vamos a poner 1 y me imprime 1. Vamos a poner 3. 3, muy bien. Y ahora si pongo 5 me tiene que imprimir fuera de rango, porque el 5 no está en ninguna de las etiquetas. Fuera de rango. Muy bien. Bueno, con esto vimos entonces lo que nos quedaba de estructuras de control selectivas, if anidados y switch. Bueno, para la próxima vamos a empezar a ver las estructuras de control repetitivas y bueno, seguiremos así para poder hacer ejercicios cada vez más complejos. Bueno, hasta luego, gracias.